Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre los diferentes aspectos del gobierno de Alberto Fujimori, un periodo crucial en la historia reciente de Perú. Para entender mejor su impacto, primero es necesario conocer el contexto en el que se desarrolló su ascenso al poder. A finales de los años 80, Perú enfrentaba una crisis económica y social profunda. La hiperinflación superaba el 7000% anual en 1990, desvalorizando rápidamente los salarios y ahorros de los peruanos. Además, el país estaba asolado por la violencia de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, que generaban un clima de miedo e inseguridad. En este contexto, los peruanos buscaban desesperadamente un cambio. Los partidos tradicionales estaban desgastados y la población estaba desencantada con la política. Y fue en este escenario que Alberto Fujimori, un ingeniero agrónomo y académico con poca experiencia política, decidió postularse para la presidencia en 1990. Fujimori lanzó su candidatura con el partido Cambio 90, presentándose como un candidato ajeno a la política tradicional, con un mensaje populista y soluciones rápidas para los problemas del país. Su enfoque resonó entre los votantes, quienes veían en él una alternativa nueva y diferente. En la primera vuelta sorprendió al obtener el segundo lugar, y en la segunda vuelta ganó frente al escritor Mario Vargas Llosa, que representaba el modelo neoliberal más tradicional. El 28 de julio de 1990, Alberto Fujimori asumió la presidencia de Perú con la promesa de estabilizar la economía y restaurar la paz y la seguridad, generando grandes expectativas en una nación desesperada por el cambio. Crisis Hola a todos. económica inicial cuando Alberto Fujimori asumió la presidencia en 1990. Perú estaba en una grave crisis económica, caracterizada por una hiperinflación, una recesión profunda y una creciente deuda externa. Para estabilizar la economía, Fujimori implementó un paquete de medidas económicas drásticas conocido como Fujichok. Este programa se centró en tres áreas específicas. 1. La privatización. Se vendieron muchas empresas estatales, incluyendo sectores clave como las telecomunicaciones, energía y minería. También tenemos la liberalización económica. Se eliminaron barreras comerciales y se promovió la inversión extranjera directa. En cuanto a resultados positivos, tenemos la estabilización económica. La inflación se redujo significativamente y la economía comenzó a crecer. 2. Aumento de la inversión extranjera. La liberalización económica atrajo inversiones extranjeras al país. En cuanto a los efectos negativos, tenemos la desigualdad sociales y el desempleo. Ya hacia el final de su gobierno, la economía comenzó a mostrar signos de debilidad debido a escándalos de corrupción y la ineficiencia de algunos sectores. A pesar de todos los logros de la estabilización y su crecimiento, la percepción pública de Fujimori se deterioró por sus problemas de corrupción. El aspecto social durante el periodo de gobierno de Alberto Fujimori estuvo principalmente marcado por el terrorismo. Sin embargo, también hay otros aspectos importantes a tratar como la violación de los derechos humanos, la cual se dio en 4 casos en particular llevados a cabo por el Grupo Colina. Estos casos fueron Casa Barrios Altos, que se conoce como la masacre de Barrios Altos, que sucedió el 3 de noviembre de 1991, a la acción en que 16 personas fueron asesinadas, incluyendo un niño de 8 años, dejando además 4 personas heridas, por atracantes que posteriormente fueron identificados como miembros del Grupo Colina. Luego está el caso en Santa. Como la masacre de Santa se le conoce al asesinato de 9 campesinos, aunque se presume que hubo más, realizada por el Grupo Colina, el día 2 de mayo de 1992 en la provincia de Santa.
Tras realizar dichos asesinatos, los miembros del denominado Grupo Colina pintaron grafitis pro-senderistas como parte de una operación de bandera falsa. Luego tenemos el caso de La Cantuta. El 18 de julio de 1992, integrantes del grupo paramilitar Colina ingresaron a la fuerza a las residencias de la Universidad de La Cantuta y luego de obligar a salir de sus habitaciones a todos los estudiantes, secuestraron a 9 de ellos y a un profesor, hasta que el 8 de julio de 1993, en un descampado en Cieneguilla, se encontraron los restos de los estudiantes y el profesor. Por último, tenemos la esterilización forzada a mujeres de pueblos indígenas, forzadas a ser ligadas con el fin de parar la sobrepoblación sin su consentimiento. Ahora les hablaré acerca del aspecto político del gobierno de Alberto Fujimori que transcurrió en los años de 1990 a 1995. Bueno, Fujimori ganó las elecciones presidenciales en 1990 como candidato de Cambio 90, un partido nuevo y poco conocido. En abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso y suspendió la Constitución, argumentando que era necesario para combatir la crisis política y el terrorismo. Estableció un gobierno de facto con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En 1993, tras su autogolpe, Fujimori convocó a un Congreso Constituyente democrático que redactó una nueva constitución. Esta nueva Carta Magna permitió la reelección presidencial. Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos consolidaron el poder, controlando y manipulando a la oposición y medios de comunicación. Ahora les hablo un poco acerca de su segundo gobierno, que transcurrió en los años 1995 y los 2000. Fujimori fue reelegido en 1995 con un amplio margen, lo que le permitió continuar con su agenda política. Su gobierno fue caracterizado por un creciente control sobre las instituciones del Estado, incluyendo el Poder Judicial, el Congreso y los medios de comunicación. Fujimori buscó un tercer mandato en el año de 2000, amparando a una interpretación controversial de la nueva Constitución. Las elecciones estuvieron plagadas de acusaciones de fraude y manipulación. Bueno, y también la controversial publicación de los Vladivideos en el 2000 que mostraban a Montesinos sobornando a políticos y empresarios. Esto desencadenó una crisis política que debilitó gravemente el régimen. Y a base de esto, Fujimori huyó a Japón en noviembre de 2000. Su renuncia fue rechazada por el Congreso, lo que destituyó por incapacidad moral permanente. Fue arrestado en Chile en el año de 2005, extraditado a Perú en el 2007, donde fue juzgado, condenado por violaciones de derechos humanos y corrupción en el año de 2000. La caída de Alberto Fujimori. Este asumió la presidencia en el año 1990, del 28 de julio hasta el año 2000. Durante el gobierno de Fujimori hubo una serie de cambios en las reformas que le permitieron tener el poder absoluto de todo, como la disolución del Congreso y la modificación de la Constitución. Vamos a hablar un poco sobre el autogolpe de 1992 que ocurrió el 5 de abril, donde se dice que Fujimori disolvió el Congreso y asumió los poderes dictatoriales con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Por culpa de este autogolpe tuvieron que interrumpir los derechos constitucionales. Se censuró a los medios de comunicación y ocurrió una persecución a los opositores políticos. Como consecuencia de todo esto, ocurrieron protestas y manifestaciones por todo el país, los cuales fueron lideradas por partidos políticos, sindicatos y organizaciones de derechos humanos. Por último, en septiembre del año 2000, que se dice que surgió una serie de grabaciones que salieron a la luz en un programa de televisión, donde se mostraba al asesor de Fujimori, más conocido como Vladimiro Montesinos, sobornando a jueces, políticos y empresarios para poder lograr obtener su lealtad y su voto. Muchos de estos videos serían conocidos más adelante como Vladivideos.
Todo esto causaría un revuelo en el país, surgiendo una gran cantidad de protestas contra Fujimori y Montesinos. A través de esto también se dieron a conocer varias denuncias por corrupción, extorsión y la violación de los derechos humanos, dando por todo esto el fin del gobierno de Fujimori, por lo cual este terminó renunciando y huyendo del país, yéndose a su país natal, que es Japón.